Buenos días a todos, bienvenidos a la conferencia del cuarto trimestre de 2025. El título se llama Rotación de mercado y como vemos aquí, vemos una de estas puertas giratorias de estos grandes edificios que hay en New York. Hay quien me decía, oye, esta dorada es la de Donald Trump. Y digo, bueno, no la hemos creado con inteligencia artificial, así que podría ser cualquiera. Y bueno, estamos en el último trimestre del año y hemos elegido esta representación, esta alegoría, para explicar que estamos viendo una cierta rotación en los distintos sectores, líderes que hay actualmente en el mercado, ¿no? Y esta rotación puede ser, no lo sabemos evidentemente, pero puede ser que se mantenga. Pues bien, empezamos. En primer lugar, analizaremos la rentabilidad agregada de clientes Visan. Seguiremos con la vista de pájaro, especialmente varios temas de interés que hemos visto a lo largo de este último trimestre. Hablaremos de la rotación de mercado, que es el tema central de la conferencia. Queremos comentar un nuevo porcentaje de pólvora para las planificaciones para este año 2026 y hablaremos finalmente de Visa en largo plazo, cuál ha sido su desarrollo y cómo ha ido a lo largo de este año. Bien, para clientes Visan, este año 2025 ha sido un buen año en principio. Hemos cosechado unas rentabilidades en promedio para todas las familias del 18,54%. Esto incluye evidentemente el blindaje, incluye la pólvora y toda la exposición a largo plazo. Interesante ver la evolución que ha habido a finales del 2024, cómo teníamos un 80% en largo plazo y un 7% en blindaje y un 13% en pólvora. Había un pelín más en largo plazo de exposición, pero es correctísimo. Ejecutamos el protocolo pólvora, acordémonos de la situación de los aranceles con Trump y tuvimos que empezar a ejecutar el protocolo pólvora reduciendo el tamaño de la pólvora, puesto que compramos más largo plazo. Esta situación la tuvimos que revertir posteriormente porque los mercados subieron y efectivamente tuvimos que devolver el porcentaje que tocaba, el 13% inicial, ¿no?, que tocaba en nuestras carteras. Pero finalmente el mercado ha subido mucho de forma importante a largo plazo y seguimos con una cierta, una posición pequeña, relativamente pequeña, debido a las fuertes subidas que ha habido en estos últimos 4 meses de fin de año. Bien, esta es la situación actual. La rentabilidad agregada, si la vemos en conjunto, vemos cómo ha sido un año bueno para nuestras familias, 18,5%, incluye renta fija, monetarios e incluye la renta variable. Europa ha obtenido el Eurostoxx un 18,3%. Estados Unidos, el S&P ha conseguido un 16%, 16 y pico por ciento en dólares, ¿vale? O sea, el gran protagonismo, ya lo veréis, ha sido el eurodólar, ¿no?, en este año. España, fijaros, un 49,3%, una subida espectacular, que nos alegramos mucho, ya tocaba, y después de 16 años, pues por fin en estos últimos 2 años, pues la cosa ha ido bastante muy bien. De hecho, ha sido el mercado líder en Europa, ¿no?, y lo celebramos. Otro de los temas que ya comentamos en la reunión pasada es la vivienda, que está subiendo de forma muy importante. Y para nosotros esto sí que tiene un cierto componente de riesgo, ¿no? Que el IBEX suba un 49, pues está muy bien, tampoco, o sea, está yendo muy bien, ¿no? Así como no me produce excesiva, digamos, ingravidez, en la zona de vivienda sí, ¿vale? Esta sube el 16%, es importante. Y no sé, a veces puede ser precursora de alguna corrección o no, o espero no volver en el comportamiento previo de burbuja, pero no estamos en esta misma situación y lo dudo mucho. Finalmente vemos como el mercado de renta fija pues ha obtenido el índice un 1,3% en 2025, reducido. Se había recuperado bastante de las caídas que sufrimos en 2022, pero sigue en una situación, como vemos aquí la línea azul, una situación anémica, ¿eh? Ya sabéis nuestra opinión, que es que el inversor conservador, fijaros, la inversión conservadora, pues no es muy conservador, porque para nosotros lo que realmente definimos como conservador, necesitas ganar dinero para conservar el capital. No se trata de mantenerlo igual, que es lo que ha pasado en estos últimos 10 años, puesto que la inflación se te está comiendo, si no. Muy bien, seguimos.
Este gráfico lo solemos poner, esta tabla de JP Morgan, y te dice, oye, para un inversor europeo que invierte a nivel internacional, no solamente en España o solamente en Alemania, ¿no? O sea, que bien invierte a nivel internacional en las proporciones típicas, ¿vale? Que hay una preponderancia clarísima en Estados Unidos, que bueno, pues la aportación de China, a pesar de que el PIB es enorme, es muy reducida en los mercados financieros, etcétera, etcétera. ¿Qué rentabilidad hubiera obtenido, ¿no? Y en este año la rentabilidad es de un 2,2. Es decir, ha sido un año duro, difícil para un inversor europeo con exposición internacional. Y esto es así fundamentalmente por la caída importante del 13 y pico por ciento que ha sufrido el dólar respecto al euro. Evidentemente, si tú dices, mira, el Eurostoxx ha ganado un 18%, ¿no? y el SP un 16%, dices, bueno, han ganado más o menos lo mismo. Y yo digo, no, el Eurostoxx, este 18, le añades un 13% y te vas al 31% en dólares, que es en términos, para hacerlo comparativo, ¿no? O sea, un 16 versus un 31. Evidentemente, Europa ha ganado muchísimo más dinero. Y esto, desde nuestro punto de vista, va a tener unas consecuencias en los flujos de capital en estos próximos años, ¿vale? Ya lo veremos. Es una de las tesis que tenemos ahora mismo y uno de los posibles riesgos que hay. Una familia que hubiera invertido muy fuertemente en acciones internacionales, este año debería estar en torno al 7, 8, 9%. Supongo que tendrá algo en emergentes, que han ganado más dinero, y bueno, pues debería estar aquí. Alguien con mucha aversión al riesgo y con exposición a la renta fija internacional, no solamente europea, pues es un año que has perdido dinero, ¿vale? Y en promedio, pues este 2,2. Vamos a ver los factores. Somos casa de inversión y de planificación, y la parte de inversión, como sabéis, pues nos gusta tener distintos factores, ¿no? Esto es Morningstar, muy potente, en el cual pues habla de qué factores han tenido más éxito este año, ¿no? Como podéis ver, hay distintas rotaciones. Esto va año tras año, cada columna es un año, y los colores implican las distintas estrategias. En Year to Date, en este año en curso, el factor Value ha ganado un 30%, más de un 30%, esto a nivel global. Mientras que si analizamos el factor, por ejemplo, de baja volatilidad o el factor de small caps, ha ganado pues, más o menos la mitad. Donde vemos Global TME, este es el mercado en general, como debería haber obtenido rentabilidades, que es un sumatorio de la exposición de la renta variable emergente, no emergente, europea, de todo el mundo, ¿no? Y multifactores solamente usando los distintos factores. Una de lo interesante que tenemos en Factor Investing es que la rentabilidad que se obtiene utilizando los distintos factores, agregando los distintos factores, es muy similar a si simplemente coges todo el mercado en general, que es el índice Global TME, ¿vale? De Morningstar. Lo que pasa, dices, bueno, pues ¿para qué utilizar factores? Si compramos un índice y a correr, ¿no? Digo, no, porque la parte multifactorial, a pesar de que está un pelín por debajo de la rentabilidad del índice a largo plazo, desde el 2016, la gran ventaja es que las caídas son muy inferiores, hay una gestión del riesgo muy superior. Es difícil que te encuentres con un año con unas pérdidas enormes. En el mercado en general, por ejemplo, hay caídas hasta el 46%. En cambio, solo usando factores, 100% en renta variable, pero solo con factores, las caídas son del 30 y pico por ciento. A ver, que no son, digamos, no, casi no ha caído. Hombre, evidentemente un 36, pero hombre, mejor un 36 que un 46, ¿no? En un momento de pánico, etcétera, perder casi la mitad es muy distinto que a perder un tercio. Psicológicamente no tiene nada que ver. Y además la volatilidad es menor, o sea, invertir por factores. Entonces nosotros, pues la rentabilidad, si bien es un pelín por debajo de la propia de los índices, sí que tiene una mayor gestión de la volatilidad. Y esto está muy bien y es algo que nosotros le damos como casa de inversión y planificación la bienvenida, y por eso llevamos tantísimos años con esta estrategia. Muy bien. Y por último, que se me olvidaba, fijaros en los cambios, ¿no? Como, por ejemplo, durante unos cuantos años, el factor momentum, que estaba al top, ¿no? Teniendo muy buenos resultados, o el quality, salvo en 2018, y se mantenían, pero luego cambian las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vemos como el factor value, pues de estar de muchos años denostado, empezó a tener relativas buenas rentabilidades, ¿no? Relativas. Es decir, no hay nada que dure para siempre, y como decimos, los factores también están sujetos a los vaivenes del mercado y a ciclos. Y bueno, pues ahora lo que hablamos de la rotación de mercado nos da la sensación de que este año, especialmente en este último trimestre,
el mercado está rotando de forma muy importante hacia value, y no tanto hacia lo que es la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? O todo el tema de inteligencia artificial que ha sido quizá el principal motor de crecimiento, ¿no? En este 2024 y 2023. Muy bien, más temas a vista de pájaro. Se habló a finales de octubre del Hindenburg Omen, que era como la fin del mundo, ¿no? ¡Wow! Es que se ha activado el Hindenburg Omen. Y bueno, pues parece que todo se va a temblar. Bueno, como todo, el mercado está lleno de señales que hay que analizar en perspectiva y no solamente una señal en sí. Te plantan una tabla de este estilo, ¿no? Te dicen, todas las veces que se ha activado, fíjate qué desastre, mira, a 2 meses vista, todos son pérdidas, ¿no? Y uno a la vista de esto diría, madre mía, pues me lo vendo todo, ¿no? Pues nada, se activó esto el 29 de octubre, hace poco, y nosotros no activamos ningún protocolo pólvora ni nada parecido, y pensamos, nuestra opinión es no tocar nada, así de claro, ¿vale? Nos mantuvimos con cierta cautela, evidentemente, pero ya está. Y efectivamente, ha ido desarrollando el mercado y no ha habido estas caídas importantes 1 o 2 meses más tarde, ¿no? Luego, en la mayoría de casos, al cabo de un año más tarde, están en positivo. Pero bueno, simplemente la reflexión es, el mercado está lleno de señales y muchas, en el caso este, hay que analizarlas sobre todo si se da con mucha frecuencia. Cuando hay no una señal de un mes o 2 o 3 días en concreto, sino que se repite durante muchos días seguidos, bueno, pues esto es mejor que le hagas caso, que no fue el caso. O sea, había que esperar un poco más de tiempo, ver si se repetía la señal. No se repitió y con toda la tranquilidad y prudencia, pues seguimos. Otro tema muy interesante, ¿no? Nos cae información interesante. Básicamente, la Reserva Federal publica cómo está establecida la riqueza en que invierte la gente en Estados Unidos en función de la riqueza que tiene. Pues el 50% de la gente menos rica en Estados Unidos, su mayor proporción es la vivienda. Esto ya lo sabíamos, no nos dicen nada nuevo, ¿no? Y una porción importante en rosa que son Consumer Durable Goods, que son pues el coche o cosas por el estilo, ¿no? Hasta aquí todo bien. Pero fijaros cómo a medida que incrementa la renta, la riqueza, no tanto la renta, la riqueza de las familias, como el componente inmobiliario se va reduciendo de forma importante, hasta incluso llegar a la gente con más dinero, no llega al 30%, 20% de sus activos a nivel inmobiliario. Pero es que además, si vemos cómo distribuyen en la zona azul y amarilla, que se le llama Defined Benefit Pension o Defined Contribution Pension. Son dos tipologías americanas de cómo tienes planes de pensiones, y hay una proporción importante en planes de pensiones, pero como es curioso, la mayor parte de estas pensiones suelen estar invertidas también en renta variable. Con lo cual, vemos cómo en Estados Unidos hay una clara tendencia a invertir en renta variable. El gris es la inversión en empresas y fondos de empresas, de acciones en bolsa, ¿de acuerdo? Fijaros cómo sube de forma dramática, y la inversión mayoritaria del patrimonio consiste en tener empresas. La zona verde significa que tienes tu propio negocio, y cuanto evidentemente más dinero tienes, normalmente es porque tienes muchas inversiones en empresas cotizadas más tu propio negocio, ¿vale? Simplemente es interesante esta apreciación. Bien, este gráfico nos muestra cada 4 años se cambia el presidente de Estados Unidos. Bueno, se cambia, hay elecciones, puede o no cambiar, tienen un máximo de 2 mandatos, no tienen por qué ser seguidos, pueden ser alternados, como Trump, que tuvo 4 años, después Biden, después 4 años más Trump, no puede ser reelegido otra vez. Y aquí vemos el año de las elecciones, cómo evolucionan las cotizaciones, con un promedio desde el año 1900, estamos hablando de 125 años de cotizaciones. Cómo ha ido, ¿no? Y vemos pues que hay ciertos patrones, muy interesante verlo. Esto en otras ocasiones lo hemos comentado, pero creo que es importante sacarlo a colación. ¿Por qué? Porque hemos acabado el primer año presidencial, el presidente se elige a finales de noviembre, a principios de diciembre del año anterior, del 2024, y ahora ya estamos en el año 2026, lo que se llama el segundo año presidencial. Este año, desde un punto de vista de patrones, como vemos aquí, no es un buen año para invertir en renta variable. Y uno podría decir, pues entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Venderlo todo? Bueno, yo digo, esto es un promedio, pero si más no, es un año en el que pueden haber sorpresas.
acordémonos, el año pasado era un año muy bueno alcista, ¿no? Y en abril pues hubo un sorpresón importante. Es decir, nadie sabe el futuro, pero sí que nos gusta tener presente los ciclos y presente, pues que bueno, pues no es que se dé cada año, pero hay ciertas mayores o menores probabilidades de que suceda algo. Con lo cual este más bien es un año de consolidación, un año en el que, bueno, pues se tienen que tomar ciertas medidas. Hay las midterm en Estados Unidos, se vuelven a elegir muchos de los electos ahora, pues a finales de noviembre de este año, y por lo tanto hay mucha tensión, las bolsas no se disparan, se esperan, están como contenidas, a ver quién va a ganar, la incertidumbre que llamamos, ¿no? Una vez se desatasque esto, boom, salen las elecciones, boom, y vuelve a subir, hasta que finalmente estamos en el tercero y último año presidencial, que fijaros, un año antes de que se elija presidente, normalmente los mercados se vuelven a calmar un poco. Bueno, muy interesante esto. Luego veremos cómo en el protocolo pólvora queremos un cierto ajuste para este año, segundo año presidencial. Aquí vemos algo similar por los ciclos, el año después de las elecciones y en midterm, que en este caso sería este año 2026. Nos lo clasifica este gráfico por cuatrimestres. ¿Qué tal el primer cuatrimestre? Bueno, el primer trimestre, segundo, tercero, el cuarto, ¿vale? Y vemos como en negro tenemos el Dow Jones más industrial, índice más industrial, S&P, que es el más global, digamos, y el Nasdaq, ¿no? Que es mucho más tecnológico. Y vemos como en este primer trimestre del 2026, probablemente, por probabilidades de los últimos 75 años, los índices suelen subir un poco. Esto va en línea del gráfico anterior, pero aquí hay una distinción. A nivel tecnológico, las inversiones en tecnología suelen empezar los peores momentos, ¿no?, de inversión, que es que lo hacen bastante peor que los índices. Cuando generalmente el Nasdaq gana más, suele ganar más, pues entramos en la fase más difícil. Y claro, si hay mucha exposición a inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues bueno, no sabemos lo que va a pasar, pero sí que normalmente a nivel de tecnología, pues no es el momento del ciclo mejor para la tecnología. Insisto, que estos son probabilidades y puede suceder todo lo contrario. Entonces es un motivo más para decir lo del anuncio del vídeo, ¿no?, de la conferencia, pues una cierta rotación. Pues puede suceder que en estos momentos, bueno, pues lo que va un poco mejor es, si veis aquí, el negro es el Dow Jones, que es el índice industrial, y va quizá mejor que la parte tecnológica. Por eso, bueno, una cierta mayor aproximación al factor value, ¿no?, que ya estaba empezando a producirse en este último trimestre. Muy bien. Interesantísimo el estudio de Deutsche Bank, en el cual hace... Normalmente este gráfico, que vemos la evolución de los distintos tipos de activos a largo plazo, es americana. Siempre son datos americanos, lo que pasa en Estados Unidos. Deutsche Bank ha hecho una muy buena recopilación con 200 años. Me gusta, 200 años. Es que a veces, no, un estudio de 10 años, 15 años. Digo, madre mía, pero si esto no es nada. A nivel inversor necesitamos décadas, generaciones, a ver si los patrones efectivamente se cumplen o no. Y vemos que efectivamente en los últimos 200 años, pues la inversión en renta variable es la más rentable. Estos son valoraciones reales, en dólares, y activo real, quiere decir que descontada la inflación. Efectivamente, una inversión internacional pues ha sido muy rentable. ¿Qué hubiera ganado solamente en Estados Unidos? En lugar del 4,9 es el 5,9, es un 1% más, que es muchísimo, porque compuesto a 200 años, imaginaros. Pero bueno, 200 años estaríamos todos muertos. Pero hay una cierta mejora, ¿no?, en Estados Unidos, que no digo que se repita en el futuro, ya lo veremos. Aquí hay muchos componentes. Creo que es muy importante este gráfico, muy ilustrativo. Es decir, que lo que ha funcionado en Estados Unidos también está funcionando con una inversión diversificada a nivel internacional. Bueno, como vista de pájaro, también recordar, pensad que esta presentación será muy continuista del trimestre pasado, tampoco hay tantas diferencias y tantas cosas que han ocurrido. Continuamos con una tendencia clarísimamente a que las instituciones usen cada vez menos el dólar. Ya llevaba un patrón de caídas, pero se ha acentuado con Trump de forma importantísima, ¿no? Y bueno, pues esto forma parte de las consecuencias de las políticas internacionales, y que ellos además buscan activamente
que se devalúe el dólar. O sea, no es aquello de decir, Trump con sus discursos está rompiendo el dólar. Y yo digo, no, es que es lo que quiere, es que es lo que está buscando, que el dólar se devalúe, ¿vale? Para poder ser más competitivo en relación a las exportaciones, porque tenía su industria totalmente reventada debido a que la fortaleza del dólar. Otro tema muy interesante, estamos hablando con mucha gente y vemos, ¿no?, lo de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que será el futuro. Evidentemente es uno de los futuros, ¿no?, uno de los grandes vectores que hay en el futuro. Pero fijémonos en lo siguiente. Grandes empresas con gran éxito que estuvieron durante mucho tiempo perdiendo dinero. Amazon, todo el mundo la conoce, Amazon. Estuvo desde el año 94 hasta el 2002 perdiendo sistemáticamente dinero. Y en aquel momento perdió varios miles de millones de dólares. Ya era considerado algo extraordinario, ¿no? Y fijaros el monstruo que se ha formado posteriormente, ¿no? Spotify, que es de las pocas multinacionales europeas, ¿no? Bueno, al menos tenemos alguna, ¿no? Spotify. Estuvo del 2006 al 2023 perdiendo dinero. Y perdió bastante de forma acumulada. Pero, oye, y ahora está ganando dinero, ha podido tener una cuota de mercado muy, muy potente, a pesar de la enorme competencia que hay, lo están haciendo muy bien. Tesla, 3/4 de lo mismo, con Musk, desde el 2003 al 2019 sin ganar un duro y con unas pérdidas acumuladas de muchos miles de millones de euros, importante. Y luego, el quien se llevaba la palma era Uber, la plataforma de taxis, que las economías de escala ahora mismo van a ser enormes. De hecho, ha entrado en beneficios, no ponemos el gráfico aquí, pero vemos que, bueno, es una muy buena estrategia. Han invertido muchísimo dinero, perdiendo dineros puertas para copar el mercado. Y así lo están haciendo y lo han conseguido. Además, el desarrollo tecnológico que tiene Uber es impresionante. A poco que ahondas un poco en su tecnología, te das cuenta que es algo muy, muy, muy serio. Pues bien, del 2009 al 2022, bueno, es que era el récord del mundo, ¿no? O sea, se llevaban la palma. Pero es que ahora, con la inteligencia artificial, llega Anthropic, oye tú, que en 3 añitos van a quemar más dinero que todas las grandes corporaciones, como Tesla, Spotify, todas juntas, ¿vale? Y estamos hablando solo de una de las posibilidades de inteligencia artificial, que es Claude, que está muy bien, nos gusta, pero a ver, que es una de las opciones. Y finalmente tenemos el líder, ¿no? OpenAI, que esto es lo que está preveyendo en tan solo 5 años, la barbaridad o sea, estamos hablando de 150.000 millones de dólares. Es que es una auténtica barbaridad, ¿vale? Entonces, nuestra opinión, bueno, que esto lo vemos un poco desproporcionado, sinceramente. El mercado americano está caro, y lo vemos aquí. JP Morgan suelen apuntarlo y nosotros pensamos que sí, efectivamente está caro. Estamos a estos niveles de precio, ¿no? ¿Cuál es el ratio price earnings de los próximos 10 años, ¿no? Y que, bueno, cuáles son las rentabilidades futuras en función del precio que se paga hoy. Y ahora está el mercado relativamente caro. A los próximos 10 años, normalmente el mercado suele ganar 0. A 10 años vista. No significa que en los próximos 3 ganes. Puedes ganar durante 3 y perder los próximos 7 años. Pero básicamente hay una ley muy clara. Si está el mercado muy caro y compras caro, pues las probabilidades de ganancia futura son menores que si compras en un mercado barato. Por ejemplo, si compráramos con unas valoraciones de 14 veces beneficios, pues hombre, las rentabilidades promedio a 10 años estarían entre el 10 y el 12%. Importante. Segundo, aquí vemos, esto es el índice americano, que se está pagando en función del ratio precio-ventas, ¿no? Price sales. Esta línea verde son los beneficios de las empresas, con lo cual, y las ventas, ¿no? Las ventas agregadas. Si sube, evidentemente, esto es bueno, ¿no? Porque es más barato, ¿no? Debería ser más barato, porque si una empresa consigue facturar el doble y vale lo mismo en bolsa, es que es mucho más barata. Lo normal es que si la empresa factura el doble, pues la empresa valga el doble, ¿no? Pero no es así, porque a menudo suben las ventas y las cotizaciones suben más que las subidas que hay en ventas, ¿no? Y eso es curioso. A veces viene una crisis, baja, pero vemos que después de la pandemia, que tocó precios realmente muy baratos del mercado, subieron de forma tremenda hasta la línea azul, ¿no? Que se estaba pagando más de 3 veces las ventas. Es decir, una empresa que factura 1 millón de euros, pues se vende por 3. O sea, verdaderamente caro, precios caros.
Con el 2022 se ajustaron los precios otra vez, pero seguía creciendo las facturaciones de las empresas y el mercado se ha vuelto a animar hasta un punto de que es que estamos en una situación, como decíamos con el gráfico anterior de JP Morgan, pues muy caro. Esto es Estados Unidos, es muy, muy caro, ¿no? Bien, y ahora vamos a hacer una pequeña reflexión con este gráfico. Básicamente te dice, por un lado, lo que vemos aquí es el porcentaje que tienen los inversores americanos en acciones, en renta variable. Y vemos, por ejemplo, en el año 1950, como el 32% del patrimonio que tenían los americanos estaba en acciones. Y en los sucesivos años fueron incrementando esta proporción, ¿no? Y vemos cómo llegó a un punto máximo en 1971-72, en el cual pues hubo una crisis, bajó el porcentaje y hubo finalmente la crisis de 1974, ¿no? Que redujo de forma drástica esta proporción. Posteriormente se entró en una fase, digamos, oscura en el mercado americano, en la cual pues hubo una distribución en poco porcentaje. Para luego, a partir de los años 90, se volvieron a animar las cosas y las proporciones volvieron a subir de forma importante hasta el pico del .com. Bien, ahora mismo estamos en la misma situación que el .com. Hasta aquí, este gráfico bien. Pero ¿qué es lo más interesante del gráfico? Es la línea naranja punteada. Esta línea la estamos superponiendo y es el eje de la derecha. Pero este eje es especial porque es inverso. Es decir, cuanto más sube, te está diciendo qué rentabilidad a los próximos 10 años voy a obtener en el mercado de acciones en este momento. O sea, la rentabilidad que hubo realmente, ¿vale? Entonces, por eso se acaba aquí, porque no sabemos desde el 2025 lo que pasará, ¿de acuerdo? O sea, está mirando hacia adelante. Es muy, muy, muy interesante. O dicho de otro modo, los inversores que estaban en 2015, que en ese momento tenían el 41%, 40-41% en renta variable, en los próximos 10 años, del 2015 hasta el 25, sí que tenemos los datos, han ganado un promedio de este 13% anualizado. ¿Lo veis? Entonces, vamos aquí al análisis muy interesante en esto que os voy a explicar. Era muy fácil predecir la rentabilidad futura de tus inversiones en bolsa en Estados Unidos con esta relación, una relación brutal, ¿no? Correlación de casi del 0,90, ¿no? Quiere decir que si mucha gente estaba invertida en el mercado de acciones, las probabilidades es que bajarán las rentabilidades. Por ejemplo, cuando hay poca gente invertida en las acciones es que hay miedo, etcétera, y vemos que el promedio de rentabilidades a 10 años vista era entre el 18 y el 14%. Muchísimo. Anualizado, ¿eh? O sea, es muchísimo. En cambio, que cuando subía, todo el mundo estaba comprando acciones, en este caso, las rentabilidades promedios en este nivel, a los próximos 10 años eran entre un 4 y un 3. Por ejemplo, en el caso del .com, en el año 2000, los próximos 10 años para la inversión americana fueron un desastre, negativas directamente, ¿no? -1, -2, -3% anualizado, fijaros. Interesantísimo. ¿Pero qué ocurre? Y aquí viene una gran reflexión. El mercado americano, la mayor parte de los inversores eran americanos, hasta que, fijaros en este gráfico que estoy poniendo aquí al lado, que había un 2% de inversores extranjeros. Pero ¿qué pasa? Con el paso de los años, cada vez había una mayor proporción, hasta que a partir de los años 2000 en adelante, la proporción de los inversores extranjeros era enorme. Y esto es por los flujos comerciales del mundo, es decir, patrón oro, la gente, los inversores internacionales, que es normalmente una parte muy importante, son países que exportan a Estados Unidos y que utilizan el dólar para comprar con el dólar que han vendido las mercaderías o servicios que venden en Estados Unidos, aprovechan y ¿qué hacen con este exceso de reservas? Pues compran o deuda pública americana, o oro, muy poco en aquel momento, o directamente compraban acciones americanas, empresas americanas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Esto es muy, muy interesante. ¿Cómo es posible que desde el año 2000 la rentabilidad es cada vez la línea roja y la línea naranja está como un poco más abajo, desacoplada para abajo, ¿no? Es decir, que hay mejores rentabilidades, a pesar de que hay mucha gente en Estados Unidos que está comprando. Y mi tesis es muy simple, como que ha habido un nuevo player en el mercado que es el inversor extranjero, que está siendo en estos momentos, pues ya tiene cerca de un 20% de toda la presión compradora en Estados Unidos, ya viene de fuera, ¿no? Y este gráfico que vemos aquí arriba de Europa es que de esta presión extranjera, la mitad es europea. O sea, Europa es el principal comprador de activos americanos, el principal.
Y aquí va mi tesis. Mi tesis es la siguiente. A lo largo de estos años, ¿vale? Esta rentabilidad en algún momento se va a ajustar al nivel de aquí, se va a ajustar en algún momento, de forma normalmente violenta o más rápida de lo habitual. A juzgar por las correlaciones antiguas, en estos momentos los inversores americanos a 10 años vista deberían perder dinero directamente en bolsa, perderlo. Lo mismo que dice JP Morgan, ¿vale? Pero no está sucediendo a corto plazo. ¿Por qué? Por lo que decimos, el inversor extranjero. Pero ¿qué ocurre? Y aquí viene la cuestión. ¿Qué ocurre en el momento en que el inversor extranjero, particularmente Europa, empieza a ver que invertir en Europa es más interesante que en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque ya lleva el año pasado frito, ¿eh? O sea, el año pasado invirtió, sobre todo los que se han indexado, y en Europa la moda de indexación es muy fuerte también, igual que en Estados Unidos, el capital se ha ido a Estados Unidos, ¿no? Compra el S&P 500 y tranquilo que gana siempre. Y resulta que el año pasado, el S&P ganó un 16-17% y el dólar perdió un 13, casi un 14, un 13 y pico, con lo cual te has ganado un 3 y pico. En cambio, el IBEX, ¿cuánto ha ganado el IBEX? Un 48. Y se te queda en la cara un poco de, esto de la inversión pasiva en Estados Unidos, bueno, sí, está bien, pero ostras, es que el IBEX es que literalmente lo ha fundido, literalmente. Pero es que el Eurostoxx también lo han hecho mucho mejor, hablando en euros. Hay algo que no está funcionando. Entonces, ¿qué ocurre? Mi tesis es que Europa, en el momento en que empiece a generar mejores rentabilidades bursátiles, como ya está empezando a pasar, el inversor europeo, que es el principal inversor extranjero en Estados Unidos, va a empezar a reducir exposición en Estados Unidos. Además, si lo juntamos, que Trump tiene una postura agresiva contra Europa y no se ganan muchas amistades en Europa, es posible que mucha gente diga, mira, ¿sabes qué? No me acabo de fiar. Y además, si vemos que el descontrol fiscal americano es muy superior al europeo, iba a decir español, no, europeo, ¿vale? Porque Alemania pues, lleva un control presupuestario mucho mejor que el americano. ¿Qué sucede? Que, pues te fías de que la deuda pública americana siga controlada. No, porque es que está un poco desbocado el nivel de deuda. De ahí la obsesión de Trump de bajar los tipos de interés a corto plazo lo mínimo, más que nada porque el 80% de la emisión de deuda es todo a corto plazo, ¿no? Bueno, con lo cual ahí hay otra palanca para decir, oye, mira, no nos está interesando invertir en Estados Unidos. ¿Qué puede suponer esto? Pues una rotación. Todo esto va en la línea de la rotación que lo haremos luego. Después, uno de los grandes protagonistas de este año ha sido el oro, ¿no? ¿Cuánto dinero se ha ganado en oro? Etcétera, etcétera. Bueno, sí que es cierto, nosotros hemos tenido una exposición importante. A ver, si hemos conseguido, por ejemplo, en Visa en largo plazo un 25% de rentabilidad, es en gran parte porque teníamos una exposición en oro. La tenemos en Estados Unidos también, evidentemente, pero Estados Unidos en euros no ha ganado tanto. Ha venido una parte importante, ha sido el oro y también Europa y emergentes que hemos tenido. Entonces, vamos a la reflexión del oro, ¿no? Vista de pájaro, ver las cosas en conjunto, que creo que es muy importante verlo así. Si comparamos la evolución, GC1 es el futuros de oro en Estados Unidos, en el COMEX, ¿vale? El que es el mercado COMEX americano. Y estamos viendo el S&P 500. Esto es un ratio. Este ratio significa que si sube, está diciendo que el oro está ganando mucho más que lo que ganan las acciones, ¿no? Y cuando baja al revés. Claro, ¿qué nos encontramos aquí? Que bueno, el oro empezó a hacer muy bien con la hiperinflación que hubo en Estados Unidos, con la época de Volcker, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo hizo muy bien, se ganó muchísimo dinero. Pero los metales preciosos suelen tener un comportamiento muy abrupto, ¿no? Subidas muy fuertes y caídas también muy fuertes. Claro, desde el año 80 en adelante, hasta bien el año 2000, hubo una época en que las acciones lo hicieron espectacularmente durante 20 años. Y vemos cómo efectivamente el oro iba perdiendo cada vez más valor relativo respecto a las acciones, pero de forma abrumadora. Pero luego viene el atentado de las Torres Gemelas y el estallido del .com, ¿no? Y fue el oro, se cambiaron las tornas y desde el año 2000 hasta el 2012, literalmente, el oro lo hizo mejor que las acciones americanas. Y es más, la década del 2000 al 2012, el S&P no ganó un duro, estuvo plano. En cambio, en oro ganaste muchísimo dinero, que es lo que refleja este gráfico. Para luego empezar un bull market muy potente del mercado americano de acciones, que es lo que estamos viendo aquí, y el oro desplomarse. Entonces, ahora mismo, ¿qué estamos? Estamos en una situación en que el oro está volviendo a tomar el protagonismo. Pero importante, fijaros que
Ha subido el oro este año un 60% en 2025 y ni tan siquiera, fijaros el ratio, ¿eh? ¿Cuánto le quedaría para volver al máximo del 2011? Es que muchísimo, estamos al 0,7 y aquel ratio era del 1,5, del doble. O sea, de hecho, el oro tendría que ganar el doble si el mercado de acciones sigue igual para llegar aquí. ¿Y estaríamos hablando de un máximo? No creo, porque esta estructura, esta formación de precios que hay en estos momentos es la antesala a una gran movida como la que vemos aquí, ¿vale? Yo no digo que el ratio tenga que subir a 7, ¿vale? Pero dudo que se quede en este mismo nivel, porque esto es el inicio de lo que se llama una formación de una base, de una gran base que empezó el año 2012. Con lo cual, normalmente cuando se rompe al alza la base, suele haber un movimiento muy, muy fuerte, similar como mínimo a este de aquí, ¿vale? Y si este empezó en 0,5 y acabó en 1,5, pues y ahora estamos empezando, bueno, de hecho, no, 0,25, ¿no? Y acabó en 1,5. El efecto multiplicador ha sido muy importante, ¿vale? Aquí, pues perfectamente deberíamos romper esto al alza y quizá llegar a este nivel de aquí, ¿no? Un 2,5, una cosa por el estilo. Bueno, esta reflexión básicamente es para explicar que los movimientos que estamos viendo ahora mismo en metales preciosos, pues no creo que se acaben ahora. No creo. Ahora bien, fijaros, sube, baja por el medio, es tremendo. O sea, hay unos vaivenes extraordinarios y la volatilidad es enorme. Toca gestionarlo, pero creo que es uno de los grandes drivers que puede haber en el próximo año o 2 años vista, asumiendo que por el medio va a haber caídas y pérdidas importantes. Seguimos. Además hay otra forma de ver las cosas. Por ejemplo, en el caso de la plata, ¿qué porcentaje de los activos de las ETFs, ¿vale? Que vehículos de inversión, como los fondos de inversión, pero que cotizan, hay en plata? Y vemos como históricamente, normalmente ha habido plata, pero luego vino en 2012 lo que hemos comentado, el punto máximo, y se desplomó, porque es que realmente el desempeño de la plata ha sido un desastre. Y obviamente la proporción de activos que tienen en plata las carteras a nivel americano es bajísimo, 0,2%, ¿no? Se animó, ¿no? Del 0,2 al 0,4, fijaros, nada, dobló la exposición y el mercado realmente ganó más del doble, pero fijaros bueno, pues el camino, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación en que ni tan siquiera hemos llegado a este máximo, pero que cuando las cosas se disparan y suben de forma importante, pueden llegar hasta 1 y pico, perfectamente. Pero es que este 1 y pico, fijaros, estamos hablando de este tope de aquí, cuando estamos diciendo que puedes superarlo, romperlo y ir a más, ¿no? Bueno, nuestra tesis es que no hay suficiente plata en el mercado para cubrir tanta demanda probable que venga. Ahora bien, a corto plazo, caídas del 30, yo creo que serán habituales. Fijaros, que subidas, pues subes y bajas. Yo creo que la mayor parte de gente no estará acostumbrada a esta volatilidad. El oro es más estable, ¿vale? Y es más interesante, ¿no? Como vehículo de inversión. O al menos no lo puedes poner todo en plata, una parte en plata y una parte en oro. Fijaros cómo el oro también estamos exactamente con la misma situación, con una proporción en oro muy, muy baja, ¿no? Está en desuso y aparte con todo el tema electrónico parece que el oro sea un tema anacrónico, etcétera, etcétera. Pero no es así. Estamos viendo la mentalidad de rotación a nivel internacional, cómo están cambiando las cosas. Y por último, muy gráfico, es cripto, el mundo cripto, ¿no? El cripto lo llaman el oro, ¿no? El oro digital. Yo creo que no. Fijaros, cuando el oro cae, cripto sube. Cuando el oro sube, la cripto cae. Dices, uy. Ahora mismo la parte cripto ha ido subiendo bastante, pero el oro, las subidas fuertes del oro, cae la cripto, ¿vale? Y en estos momentos, en este último periodo, vemos cómo el oro está subiendo y la cripto literalmente está cayendo. Entonces, yo le veo más bien una correlación negativa a las cripto y creo que estamos en un momento en que el oro puede subir de forma importante en los próximos 1, 2, 3 años. Bien, y por último, vemos este gráfico de Elian Capital, muy interesante, que dice que, bueno, este 2026, ¿qué puede pasar? ¿No? Hay varios temas, ¿no? Pero en primer lugar, estamos hablando del presidente de la Reserva Federal, hay Hassett o Waller, ¿no? Ambos son pro políticas Trump, es decir, ambos, con sus matices, evidentemente, abogan pues, por dar abundante liquidez en el sistema y bajar tipos de interés a corto plazo. Después el tema de las aranceles, pueden haber cosas raras, o que los midterms ahora mismo pues Trump no le vaya tan bien. Todo esto son cosas y posibilidades que hay encima de la mesa en este 2026.
Probablemente Trump acabe controlando el Tesoro, como tiene ahora con Vicent, pero también la Fed, en cuyo caso, bueno, de la mano y de las dos principales políticas fiscales y monetarias en Estados Unidos, el poder es literalmente enorme. Pero es que nos damos cuenta que bueno, pues un país como Estados Unidos, que está siguiendo una política de gasto fiscal importante, yo llamaría un poco de descontrol fiscal, pues que está haciendo Europa lo mismo, Japón, China, bueno, todo el mundo. Con lo cual, claro, estamos en un mundo ahora mismo que todo el mundo se está dedicando, explicado de forma fácil, y está imprimiendo billetes, ¿no? De forma, diría, un poco salvaje. De ahí que las metales preciosos, oro, plata, platino, etcétera, estén subiendo de forma fuerte, con sus vaivenes, pero que estén en esta situación. Después tenemos este año 2026, veremos qué pasa con el mercado laboral. Debemos de mirarlo de cerca, no está tan bien como parece. ¿Qué va a producir la inteligencia artificial? Es que quizá el impacto laboral está producido por la inteligencia artificial. Si las máquinas ahora hacen el trabajo muy fácilmente de mucha gente, vale. Yo no creo que haya tanto pánico, sinceramente, y creo que además la inteligencia artificial producirá muchos puestos de trabajo futuros. Pero bueno, esto el tiempo lo dirá, ¿no? Es como la agricultura, ¿no? El automóvil, bueno, pues es verdad, pues no hacía falta tanta gente en el campo, pero bien que se llenaran las fábricas, ¿no? Pues 3/4 de lo mismo con la inteligencia artificial. Y bueno, pues veremos si entramos en recesión o no, o si la inflación vuelve a repuntar. Para mí son dos grandes incógnitas. Y una de ellas es que nos podemos encontrar este año con una sorpresa encima de la mesa enorme, y es que el crecimiento americano sea enorme, literalmente enorme. Y creo que Trump va a querer beneficiar no a Wall Street, sino a Main Street, a las empresas. Y es posible que este sea un muy buen año para las pequeñas empresas, para los pequeños negocios, y no tan buen año para las grandes corporaciones, que yo no digo que les vaya mal, simplemente digo que no les irá tan bien. Además, las expectativas, pensemos en los mercados, ¿no? Que se mueve todo por expectativas. Las expectativas de rentabilidad futura y de crecimiento, de beneficios de las pequeñas empresas es tan baja que a poco que vaya bien la economía o más de lo esperado, las pequeñas empresas van a ganar mucho más de lo esperado y no está contemplado en el mercado. Probablemente haga un repricing y empiecen a subir, que ya les toca, que llevan las pequeñas empresas, que es el factor size que decimos de factor investing, lleva 5 o 6 años que es un desastre, ¿no? Y ahora este año, pues por fin a finales de este trimestre empieza a demostrar un poco de vidilla, que ahora lo veremos. Muy bien, rotación de mercados. Hemos dicho que esta presentación va a ser un poco la continuación de la anterior, muy similar. Estos son transparencias que son las mismas. Simplemente recordar toda la política de aranceles, que ya se explicó en noviembre del 2024 qué harían, ¿no? Y además Stephen Miran lo expuso y se está cumpliendo a rajatabla. Ahora estamos aquí en enero y están con toda la intervención de divisas. Yo creo que esta fase no ha acabado aún. Creo que siguen con la intervención en divisas y creo que este 2026 va a ser otro año de intervención en divisas. Probablemente, no creo que sea tan duro como el año pasado, con caídas del 13% del dólar, pero lo que sí está claro es que no creo que vuelva a haber una apreciación del dólar del 13% a niveles previos. Y si la hay, es que algo ha pasado. Algo ha pasado. O sea, no es para nada la intención de Trump deshacer todo el camino creado con la devaluación del dólar. Así que veremos, año intenso. El crecimiento a toda costa, ¿vale? Que es una crítica claramente a lo que están haciendo en Estados Unidos, yo creo que puede provocar valoraciones extremadamente elevadas, y así lo estamos viendo, ¿eh? Acordaros de los gráficos anteriores, que caro está Estados Unidos, ¿no? Pero es que, claro, lo están apoyando pues con más déficit, un déficit que deberías tener solo en épocas de gran crisis o de guerra, y no hay guerra en Estados Unidos ahora mismo, y encima hay crecimiento económico, y es un poco absurdo, ¿no? O sea, es más leña al fuego. No creo que sea correcto ni bueno. Y además bajar tipos de interés cuando aún la inflación no está 100% controlada y sigue habiendo generación de empleo. Bueno, con lo cual todos estos factores me llevan a la conclusión de que probablemente el dólar siga bajando de valor en los próximos meses o trimestres. Y pongo siempre como contrapunto a Milei, ¿no? Nuestro querido Milei, que llega al poder y dice, no, pues toca purgar y echar la cantidad de déficit público y funcionarios y paguitas y historias raras que había ahí, que ojalá nos llegara esto a España.
entró en recesión Argentina, dice, no, para purgar hay que entrar en recesión. Es hambre para hoy, ¿vale? Y pan para mañana. Y eso es que es la mejor manera de entender el futuro. Una familia, un padre de familia, madre de familia racional, se estará hoy de ciertos placeres y lujos para poder proveer a la familia el día de mañana. Y esto es correcto, correctísimo. Pues esto es lo que hay que hacer. Estados Unidos opta por fiesta, y Argentina, pues recesión y cuadrar las cosas, ¿eh? Aunque bueno, Argentina lleva muchos años de fiesta, desgraciadamente creando pobreza por todos lados. Porque si nadie trabaja y todo el mundo está de fiesta, evidentemente no se genera riqueza. La liberalización económica nunca vista en Occidente, recordemos, por ejemplo, la caída de precios de alquiler. Aquí estamos en España con la absurdidad de capar los precios de los alquileres. Esto es un error garrafal de básica, es que es de curso de primero de básica, de economía. Pero bueno, este es el nivel político que tenemos, ¿no? Y ahí pues no, liberaliza, o sea, da facilidades para que se pueda, y protege al propietario. Y de este modo, pues bajaron los precios de alquiler de forma no vista, ajustado por la inflación casi el 50% de caída, 40 y pico, ajustado por la inflación. Es impresionante. En 3 meses, además, se acabó el problema de un plumazo de alquiler. Y la revalorización del peso, bueno. Con lo cual considero que hay un error histórico de Trump, y podemos llegar a tener un melt-up, que es una subida dramática de las cotizaciones peligrosa. Por otra parte, la rotación que está habiendo en estos momentos creo que está ayudando a que no se produzca. Y eso es positivo, ¿vale? Y creo que es alentador ver que no todos los flujos se están yendo a las grandes tecnológicas, sino que se están repartiendo al resto del mundo. Esto es muy positivo. Bien, este gráfico, fijaros, Goldman Sachs hace unas encuestas a sus clientes y en el año 2025, para el año 2025, casi el 60% decía, Estados Unidos va a ser la mejor región en la que invertir, ¿no? En renta variable. Pues bueno, soy de las peores. Cuando todo el mundo piensa, no, va a ser lo mejor, pues va y es lo otro. Yo también tenía buenas expectativas en Estados Unidos, pero no ha sido así y bueno, pues hemos ganado mucho dinero, pues más dinero en oro o plata y en otras regiones que en Estados Unidos. Curiosamente. Vemos las valoraciones, comparación entre en azul la empresa, gran corporación o la pequeña empresa, como las small caps están denostadas desde hace muchos años, como la estrategia del factor value también mal, y también emergentes o países fuera de Estados Unidos. Es decir, estamos llegando a un extremo de mercado desde mi punto de vista, que siempre decimos, en el año 2021, ya ha llegado el cambio, ya ha llegado, no ha llegado, ¡brrras! Otra vez caídas importantes y la tendencia fuerte a favor de las grandes corpos se ha mantenido inalterada. Desde mi punto de vista, ya está empezando a dar síntomas de cambio, pero ¿lo habrá o no? Si este año 2026 empieza a haber un cambio, entonces, hombre, ya tiene toda la pinta de que pueda ser y muy importante, o sea, que sea un cambio serio. ¿Y esto por qué lo digo? Porque más de un factor va a ir a favor. Small caps, value, emergentes, etc. O sea, yo creo que probablemente vayan, en cierto modo, al unísono y se vayan confirmando. Esto es lo que veremos. Nosotros actualmente estamos posicionados más para este cambio. Y ya sé que es difícil decir, ostras, ¿y si sigue la tendencia? Lo más probable es que siga. Pero vemos muchas roturas de mercado, vemos muchas cosas que ya no están funcionando y que Trump realmente está provocando este cambio. Y yo creo que hemos de dejarnos llevar. El mercado va en esa dirección, pues hay que seguirla. Y si el oro está subiendo, pues hay que seguirlo. No, yo creo que el oro yo no creo nada. O sea, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando ahora mismo en el mundo? ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos para allá. Muy bien. Lo mismo en las valoraciones. O sea, normalmente las valoraciones han ido relativamente, no a la par porque vemos disparidades importantes, ¿no? Pero al menos entre los mercados desarrollados, Europa, Japón, etcétera, y Estados Unidos había cierta correlación, ¿vale? Pero es que, fijaros lo que os estoy diciendo, como el inversor europeo deja de invertir en sus propios países debido a la, ya lo digo ahora, nefastísima política de tipos de interés negativos que han hecho en Europa, que reventaron el mercado bursátil europeo, pues claro, el dinero se ha ido fuera. Lógico, evidentemente, Gracias a la pandemia se acabó estas tonterías y hemos vuelto a la normalidad. Y a la vuelta de la normalidad, los mercados europeos, ¡boom!, vuelven a dispararse, ¿no? Que nunca tendría que haber pasado, pero bueno, sabéis, estamos en manos de quien estamos. ¿Y qué vemos ahora mismo? Pues que hay unas valoraciones absolutamente disparadas en Estados Unidos cuando el resto del mundo es que es baratísimo y con posibilidades de crecimiento también, es decir, hay muchas oportunidades fuera y más baratas.
Otra visión de la rotación, vemos, esto es el CAPEX. CAPEX es el gasto que haces en inversión, ¿vale? en activos para la producción. Y por ejemplo, si estás hablando de tecnología, pues del año 80 hasta el año el crack del el .com, se invirtió muchísimo dinero en CAPEX para pues, infraestructura de móviles, de internet, etcétera, etcétera. Hasta llegar a un punto en que cuando se pone mucho dinero en un sector se satura, hay sobrecapacidad, ¿vale? Es que hay demasiada capacidad, demasiada fibra, demasiadas historias, y entonces el mercado se ajusta y el ciclo va en la otra dirección, ¿no? Y se ajustan, no invierte durante mucho tiempo, hasta que vuelve otro boom tecnológico y boom, otra vez, ¿no? Estamos igual. Lo mismo pasó, fijaros, en el sector commodities. Cuando invierten mucho es que los precios han subido, pero acordaros, en la década de los 70 veníamos con el boom de los metales preciosos, etcétera. Y claro, todo el mundo hay que comprar minas y explorar, porque claro, ganas mucho dinero. Cuando los precios caen, aquí no invierte nadie, ¿no? Y entramos en un periodo de que no invierte. Al no invertir nadie, claro, pues no se produce lo suficiente. Pero, a ver, cobre necesitamos, oro, plata se usa, etcétera. Entonces, vuelve a haber demanda, la demanda existe, incluso puede acelerarse por algún desarrollo, lo que fuera, ¿no? Pensad en los paneles solares que utilizan plata, ¿no? Que el consumo, parte industrial del consumo de la plata es para paneles solares. Pues, bueno, pues claro, no llevan la industria 10 años sin invertir euros en nuevas minas, pues es lo que la plata que hay es la que hay. ¿Vale? Pues pasó lo mismo, otra época dorada, inversión, y ahora estaba en una situación de que nadie invierte. Esto se va a girar. Todos son ciclos. Y por último, otra rotación, ¿no? Aquí vemos el posicionamiento de futuros, que básicamente hacen los gestores de fondos de inversión y hedge funds. Esto NDX es el Nasdaq. Y vemos del año 2020, normalmente hay posicionamiento normal, pero en 2023 empieza a subir de forma importante. Y evidentemente el mercado sube, pero es que a finales del 2025 ha sido, desde mi punto de vista, salvaje, o sea, un posicionamiento masivo en el Nasdaq. Nosotros en esta situación de aquí hemos tenido que rotar en visa a largo plazo. Hemos tenido que rotar porque vemos cuando cayó el protocolo pólvora lo invertimos por aquí y compramos sobre todo tecnología y small caps, que han ido ambas muy bien, ¿vale? Pero tecnología, al tener esta sobreexposición, la hemos tenido que reducir de forma importante aquí, porque es que no tiene ningún sentido entrar cuando todo el mundo está comprando de forma salvaje. Lo mismo ocurre con el Russell, que son las empresas de pequeña capitalización, pero al revés. Que es curioso, durante todo el rally que ha habido, que ha sido muy importante, la exposición ha ido cada vez a menos. De ahí que, pues bueno, en un momento a finales de noviembre lo que hemos tenido que hacer es un poco de rotación desde gran empresa tecnológica sobreexpuesta con mucha presión compradora a pequeña capitalización small caps. Y quizá estamos entrando por primera vez en muchos años en el inicio de pensamos, ¿no? de una situación de bonanza a nivel económico, que no significa en bolsa, para los grandes índices, sí para las pequeñas empresas, y una mayor participación en el mercado, ¿vale? No solamente van a ganar las 4 techs, las 4 corpos, porque el mercado nos está dando señales en este sentido. Ahora lo veremos. Aquí comparamos las empresas de crecimiento y las empresas value y vemos aquí la gran disparidad. Es más en la misma dirección, ¿no? Aquí estamos comparando, nosotros tenemos una exposición importante, nos creemos que China es una de las ganadoras en el futuro, ahora mismo no lo sabemos, pero en el futuro sí, y aquí vemos cómo el crecimiento de las grandes empresas chinas de tecnología, que son gigantes, estamos hablando de Alibaba, Tencent, etcétera, etcétera, son monstruos, tan monstruos como los americanos, y vemos cómo el crecimiento de beneficios, por ejemplo, en 2021 la línea naranja son las americanas y en negra las chinas, ¿no? Y vemos que sistemáticamente, salvo el 2022, el incremento de crecimiento en beneficios de las americanas ha sido superior. 2025 un desastre, ¿vale? Y nosotros estamos comprando aquí y se ha ganado mucho dinero en China Tech. Pero en 2026 y 2027 las previsiones, y no puedo estar más de acuerdo, es que haya más crecimiento en las tecnológicas chinas que en las americanas. Siendo las chinas, fijaros, estas son las valoraciones en este gráfico de aquí, en negro la tecnología americana y se han invertido los colores, ¿no? Y en naranja la China. Y vemos cómo la americana sigue cara y la China se ha hundido en valoraciones. Entonces, claro, si es más barato y crece más, bueno, pues las capacidades de revalorización son mayores, ¿no?
Y vemos mercados emergentes, por último. Vemos en la línea azul, es la evolución del agregado de los mercados emergentes. Aquí vemos como la crisis del 2009, que fue tremendo, ¿no?, para Estados Unidos y Europa, para emergentes en tan solo 1 año y medio se recuperó todo lo perdido, 1 año y medio. Pero desde entonces no han hecho nada. ¿Qué ocurrió? En la línea negra vemos las valoraciones, si son caras o baratas. Y estamos viendo cómo pasa momentos de ciclo también, ¿no? Caro o barato. Si está abajo, es barato. Si está arriba, es caro. Entonces, si llegó un momento que estaba muy caro, de hecho, la evolución de la rentabilidad de emergentes fue brutal comparado con el SP500. O sea, el dinero se ganó en emergentes del año 2000 al 2010. En Estados Unidos se perdió dinero, en emergentes se ganó muchísimo dinero, pero en cambio lleva 15 años sin ganar nada, hasta ahora. Y mi tesis es que hay la rotación en este sentido y que vamos a empezar a ver emergentes ganar de forma importante. El año pasado tuvimos exposición en Brasil. Brasil ganó un 40%, ¿vale? Fijaros España, un 48%. Y no es que España sea un país emergente, pero no es Estados Unidos, evidentemente. Y dentro de Europa es una de las grandes economías, pero siempre está tratada como, bueno, pues estamos hablando de Francia, Alemania, Holanda, y bueno, y España, Italia, ¿vale? Entendedme, porque hay que ver las cosas desde la prisma de un extranjero, como nos ven, ¿no? Fijaros las valoraciones en emergentes, bajísimas, ¿no? Y creo que se están empezando a girar. Este es el año de confirmación. Si se confirma, perfecto, y si no, es que se van a seguir hundiendo. Ya lo veremos a la vista de tantos cambios geopolíticos, etcétera. Creo que puede ser que definitivamente este sea un año de subidas. Y para acabar, lo enlazo con los small caps que hemos visto antes. Quizás este gráfico tendría que haberlo puesto antes, ¿no? Esto es un gráfico desde los años 80 hasta hoy. Y vemos que esta es la tendencia al alza de las small caps, empresas de pequeña capitalización americanas. ¿Y qué vemos? Que normalmente, lo que decimos siempre, las cotizaciones no suben en línea recta. Suben de forma importante, luego corrigen, vuelven a subir, ¿vale? Es un vaivén, Entonces, le llamamos breakout en que cuando las acciones suben y forman un máximo temporal, el último máximo, y empiezan a caer, ¿vale? Entonces, en el momento en que vuelve el mercado a subir para crear la nueva ola de subidas, en el momento en que supera el último máximo, esto es un breakout, lo llamamos breakout, como rotura al alza, ¿no? ¿De cuánto es esta rotura? ¿Vale? Entonces, fijémonos, normalmente, aquí vemos un 49% de rotura, un 37%, un 183%, perdón, un 25%, un 40%, un 50%, un 30%, 40%, ¿vale? Lo interesante es que llevamos ya con una base, esto se le llama base, pues una formación que no llegas a superar el máximo desde hace años, ¿no? Desde el 2020, 2021. Estamos parados. En cambio, las grandes corporaciones han seguido subiendo y el mercado en general también, pero no las small caps. Las small caps han estado paradas y ahora, justo ahora, en noviembre y diciembre, han roto al alza. Entonces, es de esperar que haya un momento para este 2026, probablemente, no sabemos si seguro, etcétera, puede pasar de todo, evidentemente, ¿vale? Pero las probabilidades son a favor de que small caps tenga una subida importante, lo que nos hace pensar que quizá la economía en general también vaya bien y que las políticas de Trump, que parecen tan locas, produzcan un crecimiento de la economía mayor de lo esperado, ¿vale? Que no se beneficien curiosamente los grandes índices, sino los pequeños índices de pequeña capitalización y empresas value, empresas con valoraciones mucho más bajas, y el capital vaya rotando, ¿no? Y que tengamos pues este momento de subidón, ¿vale? Importante, que podemos llegar pues a subir, si llevamos un 8% de subida, o 9 más o menos, un 7 no sé exactamente, pero ya hemos roto el breakout, pues si el promedio está en el 30-40%, pues bueno, nos queda un 25, un 30% de probabilidades, o sea, de subida quizá en 2026. Y normalmente es a continuación del breakout, no es al cabo de muchos más años. Y por último, los metales, cuando entran en breakout, es lo mismo, ¿no? Que pasa con las acciones, también con los metales, ¿no? Llegamos a un momento en que el año 2012 se forma una gran base en oro, ¿vale? Esto es el handle, que es la formación última, que se lo piensa, y cuando rompe el alza normalmente es que se ha acabado la formación de la base y se dispara hacia nuevos máximos, ¿no? El primero en subir ha sido el oro, antes que el resto de metales preciosos. Se anticipa, pero luego ha venido
el cobre, que ya ha hecho la rotura hace muy poco. Así como el oro fue en 2024, el cobre lo ha empezado a hacer ahora. Pero en cambio la energía, la otra materia prima, lleva, fijaros, desde el 2021 parada y no acaba de arrancar, no le tira, etcétera, etcétera. Mi tesis es que, a pesar de las caídas del precio del petróleo, las petroleras, no han caído. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Cuando hay estas disparidades en que, el precio del petróleo ha ido cayendo desde el inicio de la guerra de Ucrania, en cambio las petroleras aguantan. ¿Esto qué significa? Que en el momento en que el mercado del petróleo haga un mínimo, van a empezar a subir de forma importante. Pues bien, nosotros nos hemos ido posicionando ya en noviembre con esta rotación que dijimos de reducir un poco de tecnología a favor de value. Lo hemos estado haciendo, ¿vale? Y creemos que irá en esta dirección. De hecho, ya está empezando a entrar, da muchos amagos y visos de que ha empezado las mineras de oro a subir hace tiempo, las de cobre ya hace mucho menos, pero las petroleras no, y creemos que sí, que ahora va a empezar. Es probable que empiece el gran ciclo de petroleras. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero bueno. Muy bien, acabamos el tema central y ahora vamos a porcentaje de pólvora que proponemos. Antes de enero de 2022 planificábamos pues con un 20% de pólvora y un 80% de largo plazo. Siempre post-blindaje, ¿eh? Pensemos, planificación, lo más importante. ¿Qué necesitamos de blindaje? Una vez tenemos esto cubierto, pues el resto lo podemos invertir, 80-20, antes del 2022. En enero del 2022 vimos que la renta fija a medio y largo plazo podría derrumbarse, ¿vale? Esta era nuestra tesis y lo que hicimos fue reducir del 20% al 15%. Fue un éxito, en este sentido ahorramos mucho dinero, pero es que en febrero ya se activó el protocolo pólvora y aún se redujo mucho más, ¿vale? Así que en 2022, que debería haber sido un año muy duro, porque la renta fija y la renta variable ambas perdieron un 20%, nosotros perdimos solo un 3%, porque hicimos varias medidas, ¿no?, que nos ayudaron a aguantar bastante las caídas. Ahora bien, ¿este año qué proponemos? Este año proponemos para el 2026, no permanentemente, sino para este año, volver al 20% de pólvora. Hay varios motivos, pero el fundamental es: hemos tenido un muy buen año y, en primer lugar, después de subidas tan fuertes, es importante rebajar un poco la exposición, ¿vale? ¿Que sigue subiendo el mercado? Fabuloso. Oye, participaremos y ganaremos mucho dinero. Pero ahora toca ser un poco más prudentes. Y nuestro consejo es este cambio del 15 al 20. Como además las carteras ahora mismo tienen una infraponderación de la pólvora, porque es que la renta variable ha subido mucho, pues tenemos que revertirlo. Y a las familias, pues la recomendación es volver no al 15, sino al 20, con lo cual seremos aún más conservadores. Es una forma de decir, vamos a consolidar beneficios. Si por lo que fuera viéramos que en el futuro, pues este gran ciclo de commodities sube mucho y implica mayor inflación, pues probablemente tengamos que volver al 15% de pólvora y al 85% en acciones. Esto lo iremos viendo sobre la marcha. Pero hoy por hoy recomendamos cierta cautela y una reducción, una toma de beneficios y no va a poner en peligro ningún plan, al contrario, ¿eh? Por último, visa en largo plazo. Este año hemos cosechado unas rentabilidades del 25,54%. Esto en la clase A, que es la más cara, las más baratas, pues estamos por encima de esto. Empezamos el año pues con una exposición muy importante en Estados Unidos, que es lo que decíamos, creíamos que Estados Unidos sería lo mejor, pero tuvimos rápidamente que tomar medidas a la vista de los acontecimientos que se iban sucediendo a lo largo del año, ¿no? Y pues con una posición en emergentes muy baja. Canadá, este 5,7, dices, ¿por qué Canadá? Bueno, porque ya la exposición en metales preciosos, gran parte de las minas están en Canadá. China, ya teníamos una fuerte exposición, y en Europa del 26. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que Estados Unidos se ha reducido de forma muy importante a favor de España, que lo ha hecho extraordinariamente bien, y con lo que hemos invertido en España hemos ganado más de un 35%, o sea, de este 48 que ha subido, hemos conseguido prácticamente tres cuartas partes de la subida. Y en Europa,
pues hemos reducido algo la exposición, pero bueno, si sumas España y Europa, pues estamos muy similar. China seguimos exactamente igual, esperando, bueno, ha ido bien este 2025, con unas rentabilidades no llegan al 20%, pero cercanas, que está bien, pero en este sentido lastra un pelín. Pero veremos este nuevo año, veremos cómo se desarrolla Canadá, metales preciosos que tenemos más, y emergentes ha ido bastante bien, sobre todo porque tenemos Brasil y también una parte de Argentina, que a pesar de que este año el Merval, que es el índice argentino, ha perdido dinero, nosotros hemos ganado bastante dinero en Argentina, al comprar en momentos de máxima incertidumbre y caída, y cuando pues todo el mundo apostaba porque Milei perdería las midterms, las elecciones ahora en 2025, y las ganó de forma muy importante, y por eso, bueno, pensamos que las ganaría. Y bueno, seguimos así, y esta es la situación. Rentabilidades, factores que hay y que han cambiado, ¿no? Así como a principios de año estaban los distintos factores bastante equiponderados, con una exposición en cash reducida, ahora seguimos con el mismo cash, pero con una mayor, lo que estamos hablando de la rotación, ¿no? Una mayor preponderancia en value. A ver, esto puede cambiar en cualquier momento. Si vemos que de repente las tecnológicas vuelven a funcionar extraordinariamente bien, nos adaptaremos. Lo mismo que hemos hecho a lo largo de este año. Es importante adaptarnos. Lo que hay que tener muy seguro es que vamos a tener todos los factores. Siempre vamos a tener empresas momentum, a pesar de que no vayan tan bien, ¿vale? Small cap, siempre tendremos todos los factores. Pero si hay algún factor que lo está haciendo especialmente bien, es posible que tengamos algo más de exposición, ¿vale? Para aprovechar estas subidas. Muy bien, pues esta es la situación. Muchísimas gracias a todos por seguir esta pequeña conferencia, exposición de tal y como vemos el año, y bueno, pues la rotación, ¿no?, que estamos empezando a ver si efectivamente es la rotación que pensamos que se puede suceder con los activos a nivel internacional. Creo que hay muchísimo dinero a ganar si sucede, porque básicamente mi tesis es: si una gran empresa como Nvidia, valorada en 5 trillones, solo que baje un 10% o un 20% de su cotización, que no es que se derrumbe, baja un pelín la cotización, ese dinero se va a otro sitio. Pero es que es tal cantidad de dinero que con ese dinero, vamos, solo que llegar, yo que sé, a España, disparas las cotizaciones españolas. En fin, es decir, que yo no creo que este 2026 sea un año, será un año muy volátil, ya lo avisamos, y creo que seguirá siendo un año muy volátil. Pero veremos. Yo creo que será un año sobre todo que el protagonismo será las rotaciones, y probablemente haya más de una rotación pro value, después otra vez vuelva a tecnología para luego volver a value. Podemos encontrarnos con muchas rotaciones a lo largo. Será un año especialmente difícil. En fin, muchísimas gracias a todos, y que espero que hayáis disfrutado con la conferencia. Hasta ahora. Adiós.